iglesia de Jerusalén se tuvo que salir o escapar huyendo a otros lugares de Judea o de Samaria, o aún a lugares más distantes. Esto debido a que se había desatado una persecución contra todos los creyentes que vivían en Jerusalén, o contra todos los que estuvieran en una relación con Jesucristo. La muerte de Esteban fue el inicio de esa gran persecución. Un hombre llamado Saulo se había enfocado en encarcelar a todos los discípulos que encontrara. Cuando ellos eran muertos, él daba su voto. Él sometía a los discípulos a castigos en todas las sinagogas, forzándolos a que ellos blasfemaran. Mismo Saulo da testimonio de estos hechos. Él estaba enfurecido en gran manera contra ellos y los iba a perseguir hasta las ciudades más distantes. Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Cuando conocemos la narración de cómo el evangelio se anunciaba en Samaria, entendemos el origen de esta gran campaña evangelística. Abre tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 4. Aquí revisaremos el primer punto. El evangelio se propaga. Versículos del 4 al 7. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los samaritanos eran una población mixta, descendientes de los antiguos habitantes del reino de Israel, que sobrevivieron a la destrucción del año 722 a.C. y de los colonos asirios que vinieron a llenar el lugar de los deportados. Los judíos habían olvidado que toda la raza judía surgió de la mezcla con otros pueblos. Desde esta guerra, el rey asirio llevó muchos cautivos, dejando solo a los más pobres y repoblando la tierra con extranjeros. Estos comenzaron a tener matrimonios con los judíos que quedaron, y esta raza mixta originó a los samaritanos. Los judíos puros del reino del sur de Judea consideraban a los samaritanos como judíos de media casta, a los cuales odiaban y se odiaban mutuamente. En estas circunstancias donde hay diferencias, prejuicios y odios, como el evangelio es presentado por los judíos a los habitantes de Samaria, y es donde el pueblo de Samaria escucha con atención el evangelio, a los cuales se les presenta a Cristo Jesús como el Salvador. La persecución tan solo abrió las puertas para que se salvasen las almas de este lugar. Lo que comenzó como una gran tragedia, una gran persecución, se convirtió en gran gozo. Punto número 2. Un hombre llamado Simón. Versículos 8 al 11 de este capítulo 8. Veamos lo que dice Hechos. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artimañas les había engañado mucho tiempo. Como podemos apreciar, el evangelio trajo gran gozo a la población de Samaria. Esto debido al poder de Dios. Dios se hizo presente. Las señales sobrenaturales, la liberación de las personas que tenían espíritus inmundos, la sanidad de los paralíticos y de los cojos, es lo que produjo una gran alegría en la población de Samaria. Aquí también encontramos a un personaje llamado Simón, conocido como Simón el Mago. No era un personaje raro en el mundo antiguo, debido a que había muchos astrólogos, adivinos y magos, y en una era crédula tenía una gran influencia, y ese tipo de personas vivían cómodamente. En esta ocasión se ve el primer encuentro del cristianismo con las prácticas mágicas tan extendidas por el mundo grecorromano de aquel entonces. Simón era un hombre que practicaba la brujería y el engaño. Todos estaban convencidos de que él era alguien grande. Él aprovechaba esto para engañar a las personas. Ellos consideraban que tenía el gran poder de Dios. Esto era una oportunidad muy útil para mantener
mantenerles engañados, hasta el día en que el Evangelio y los discípulos de Jesús llegaron a Samaria. Todo va a cambiar. Punto número 3. Nuevos creyentes. Hechos 8, 12 al 17. Veamos lo que dice el versículo 12 de este capítulo 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Las personas que vivían en Samaria escucharon el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, creyeron y se bautizaron. Aquí vemos la obediencia de los gentiles de una manera inmediata. Ellos habían creído y ahora estaban obedeciendo. El día de hoy encontramos a muchas personas que dicen haber sido bautizadas, pero ellas no fueron sumergidas en agua, porque la palabra bautismo quiere decir sumergir, y ni creyeron el Evangelio. Es triste ver que no conocen el Evangelio y no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pudiéramos preguntarnos, ¿será que estas personas son salvas sin haber creído y sin haber sido sumergidas o bautizadas en agua? La Biblia nos dice en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta última frase nos aclara la duda, mas el que no creyere será condenado. Una persona que dice estar bautizada pero no ha creído, aquí se nos aclara cuál es su condición. Lo dice la Biblia católica. Aquí no se hace referencia a ningún niño que haya sido bautizado. Se nos dice que Simón también creyó y fue bautizado. Y él se convirtió en un seguidor permanente de Felipe. Él estaba siempre con Felipe. Y él estaba atónito de ver el poder de Dios en Felipe y cómo el Señor usaba. La iglesia de Jerusalén, al conocer que Samaria, es decir, las personas, habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos vinieron y les imponían las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este suceso es único en el libro de los Hechos. Los gentiles son ahora también alcanzados por el Evangelio y son llenos del Espíritu Santo. Dios estaba confirmando que el Evangelio del reino era para todos, no solo para los judíos. La doctrina de la salvación nos dice que nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Esta es la doctrina del Nuevo Testamento. Y este pueblo de gentiles fueron atendidos por los apóstoles y el Señor les llenó del Espíritu Santo. Ellos estaban seguros que la salvación también era para los gentiles. Si existía alguna duda con respecto al Evangelio para que fuera predicado a todas las personas, aquí se estaba disipando cualquier duda. Punto número 4. Las cosas de Dios no se adquieren con dinero. Cuando Simón vio el poder de Dios en Felipe, vemos que él se quedó atónito. Entonces sucedió esto. Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón cometió un gran error. Él pensó que las cosas de Dios se podían obtener a través del dinero. Cuando él veía la imposición de manos que permitía que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo, esto le provocó un gran deseo de tener esa capacidad. No se nos refiere qué era lo que él vio exactamente cuando las personas recibían el Espíritu Santo, pero él vio algo que le provocó una gran impresión que lo dejó atónito. Tal vez él pensó muy dentro de sí que esto pudiera ser un buen negocio, tener poder, tener fama, tener prestigio, si él pudiera lograr tener este poder. Pero no obstante, se sorprendió de la opinión que recibió de los apóstoles. Él recibió un diagnóstico muy duro, que su corazón no era recto delante de Dios. Es muy difícil poder reconocer cuando no estamos bien delante de Dios, que nuestro corazón no es recto, que nuestros pensamientos no son conforme a la voluntad de Dios. Por lo cual los apóstoles lo invitaron a que se arrepintiera. Punto número 5.
un verdadero arrepentimiento. En Hechos 8:22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón y dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio.